En el itinerario hay que anotarlo. Ay, ahí va, mira. Estamos rodeados, aquí llegó el macho. Hay que inventar a la fauna. Ay, quedó medio asustado, mira. Ay. Hello. Como no todo dura para siempre, algo pasó. Dato importante para que anoten si es que viajan por el sudeste asiático. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. ¡Hola, gente! Hoy día nos vamos de Bukit Lawang. Nos vamos con una pena en el corazón porque no nos queremos ir, pero tenemos que tomar un avión. No les vamos a contar el destino hasta el final. Lo importante aquí es, si no tienen anotado Bukit Lawang en el itinerario, hay que anotarlo. Así como Koh Tao y Bukit Lawang es un imperdible. Hay que venir a este lugar. Tienen que llegar a Medan y de Medan hasta Bukit Lawang. Y si no vieron el video anterior, tienen que ir a verlo para que sepan dónde estamos y todo lo que hay por acá, todas las actividades que se pueden hacer aquí. Es increíble, de verdad increíble. Y este lugar para quedarse. Nos alojamos aquí, en Garden Inn. De orangután, mira ahí va. Y no anda solo. Estamos aquí en el hotel, aquí en la habitación, descansando en ir a la selva, de ver orangután, de ver de todo, mira, y ahí al frente del hotel, al otro lado. Qué increíble animal. Aquí está nuestra habitación, ¿cierto? No sé por qué tenemos dos camas, pero tenemos dos camas. Ahí está el tuta. Y aquí, justo aquí, va subiendo el orangután. Ahí va, mira. Arriba. Hay otro ya arriba. Pensamos que es mamá e hijo. No sé por qué van tan arriba. Ahí hay uno que va bajando. Se ven de aquí del frente del Garden Inn Hotel, se ven. No sé qué pasó, algo pasó. Hoy va rápido. Se tiran como los bomberos para abajo. Y el otro está ahí arriba, ahí, justo al medio. Y se escucha la moto porque estamos aquí en la callecita de Bukit Lawang. Ay, ahí va, mira. Se mueve la cámara porque estamos lejos. Vamos como a, yo creo que unos 120 metros, algo así. Pero ahí está, mira. Está bajando. Ahí están, ven, al otro lado del río, del hotel. Igual podéis venir y... Hay unos tours de 3 horas también a la selva. No es cualquier ser tan aventurero y irse 2 o 3 días. Se puede ir por un mes si quería ver rinocerontes, tigres. Ahí va, mira. La selva se lo llevó. No sé, la selva se lo llevó. Mi Calese nunca para de trabajar, siempre está trabajando. Y ahora está grabando unos monitos que hay ahí al frente, porque aquí está el hotel, aquí nos estamos hospedando nosotros, este es el jardín. De hecho el hotel se llama Garden Inn, como ya les había contado. Aquí está el río y al frente está la selva. Y está grabando unos monitos que hay por ahí que están haciendo camita para mañana. Ahí está mi Calese. Mañana nos vamos. Hoy día última noche que dormimos acá en Bukit Lawang. Espectacular. Esta villa, este pueblito es espectacular, de verdad. Un sueño para nosotros haber venido para acá. Oye, son las 7 de la mañana. Y ahí vienen los monos. Se fue aquí al lado, recién pasó una con un bebé. Todos los que están ahí. Y vienen por el cable de la luz ahí. Ahí vienen los monos. Es la tremenda bandilla.
Estábamos hablando de lo lindo que es el lugar donde estamos. Miren la callecita para allá. La jungla completa arriba. Aquí llegó al techo. A ver qué es lo que encuentra. Aquí no va a encontrar nada porque no tenemos comida. Seguramente algunas personas le tiran comida, entonces se queda esperando. ¿Algunas personas les tiran comida, decís tú? Sí, por eso se quedan ahí mirando, así como esperando a ver si cae algo. Pero como nosotros no les damos comida, no alimente. No hay que alimentar a la fauna. Solo a las hormigas. Te iba a acusar de que ayer estuviste alimentando las hormigas y estáis diciendo aquí para la gente que no hay que alimentar a la fauna. ¿Por qué alimentaste a las hormigas entonces? No, pues las hormigas son... Le regalaste una galleta completa, tuta. Sí, pero en 2 nidos, la dividí en 2 nidos. Mis amigas las hormigas. No alimente a la fauna. Estamos rodeados, aquí llegó el macho grande, ese que está ahí, ese, y dejó la escoba. Ahí arriba hay otro. Ese bebecito. Aquí no hay vidrio, pues hay una malla nomás. Para poder compartir con los monitos. El otro quiere salir a jugar y ahí lo tienen agarrado de una pata para que no se junte con los más grandes porque todavía es chiquitito. Y mira, ahí está. Con la mano lo dejo. Entre todos. Ay, quedó medio asustado, mira. Ay, no me puedo parar. No. También quieren jugar en la hamaca, mira. Igual, mira. Acostado de pata abierta en la hamaca. Algo pasa en el pecho. Como no todo dura para siempre, ya nos tenemos que ir. Ok, sí, yo. Ahí van nuestras mochilitas. En la moto. Y ahora vamos a volver a un lugar en el que ya estuvimos. Porque no vamos a decir hasta el final porque vean el video completo. Cuando lleguemos allá les vamos a contar. Vamos a volver a un lugar que ya estuvimos porque nos faltaron conocer algunas cositas y porque tenemos que cambiar la ruta para conocer otros imperdibles del sudeste asiático. Ir escapando de los monzones, de los tifones. Así que quédense hasta el final. Si no se han suscrito todavía, suscríbanse, que es gratis. Y cuando termine el video, déjenos un comentario, cuéntenos qué les pareció. Hello. Esas inmensas cámaras para tirarse de río abajo, porque esa es la gracia, venir acá y aunque la gente venga por el día o solo hay personas que vienen a hacer el trekking de un par de horas, el regreso no es caminando, es por el río. Así que a ellos las mismas personas de aquí los bautizaron como los hombres tortugas por cómo cargan esas inmensas cámaras en su cabeza. Son pesadas y el camino por la orilla del río para arriba no es fácil de hacer. De hecho tienen que cruzar el río más de una oportunidad. Yo la verdad que vi a varios de ellos en no muy buenas condiciones físicas. De repente uno le da pena, gente tan mayor, tan adulta, haciendo ese tipo de trabajo así tan laborioso, tan pesado y arriesgado. Si subir hasta allá arriba, nosotros andábamos apenas con una mochilita así pequeña, con bototo y todo, y ellos, imagínate, uno entiende que están acostumbrados, que están aclimatados y lo hacen todos los días, pero aún así de repente... Es un trabajo bastante duro. Ya vi unos que se veían, pero vale, así es la vida. Algo pasó, estamos tratando de avanzar, de irnos. Está lleno de gente. El tuta ya ni se ve. Al tuta ya lo perdí, no sé dónde está. Nosotros de todos los días que hemos estado aquí,
Nunca habíamos visto tanta gente junta. Lo que pasa es que el puente ese resiste 6 personas, ¿no? Entonces no pueden pasar todos. Hello. Hello. Entonces, por eso está la fila y está la cagada, porque... Aparte que la gente se quiere tomar fotos en el puente y todo. Claro, se paran ahí. Entonces había como una pequeña congestión. Igual tienen que considerar que julio y agosto son meses más movidos debido a las vacaciones de los chinos. Entonces hay más movimiento por el sudeste asiático. Los lugares turísticos, obviamente. Ahí quedan nuestras mochilitas. Okay. It's the most important thing. Very stinky. Mochila está fétida, soy el asumagado, el asumatuta me dicen ahora. Bye, thank you. Sí, está hedionda humedad. Okay, yeah. Vamos. Thank you. Agua, hay mucha agua para acá, mucha agua. El coco del cual se hace el aceite de coco, de palma. Este es el coco, no es coco, es palma. Esa es la fruta. Aquí está. Qué raro. Sí, esta zona se caracteriza por eso, porque hace mucho de este aceite. La diferencia de ese, que es el coco para tomar, es un poquito natural, un poquito de agua. Y este es otro árbol, viene de otro árbol. Muy parecido, también es una palma. Siempre veníamos, uno que habla basa, fluido, ya veníamos conversando con el amigo taxista aquí y preguntamos sobre la vida. Después le vamos a ir contando varias cositas más. Pero por ejemplo, ese aceite es de aceite de palma que lo usan aquí para cocinar. Es decir, nosotros los 2 meses que hemos andado por acá hemos estado comiendo todo frito con aceite de palma o cocinado con aceite de palma y sale un poquito menos de 1000 pesos chilenos el litro. No, pues 800, $1 sale. $1 el litro. Y el arroz un poquito más caro porque ellos no producen arroz para alimentar a todos, entonces tienen que traer arroz de Tailandia, de Vietnam, de otros no, tienen que importarlo. Y aún así el kilo de arroz vale $1 también, 800 pesos. Ya estamos en el aeropuerto, enviamos las mochilas por abajo porque, dato importante para que anoten si es que viajan por el sudeste asiático, las aerolíneas, cuando uno lleva un equipaje de mano arriba, no solamente importa el tamaño, sino que también importa el peso. Y en este caso, en AirAsia, lo máximo que uno puede llevar en peso son 7 kilos y nosotros llevamos casi 10 kilos cada uno, así que estamos pasaditos. Por eso mandamos las mochilas abajo y en realidad el precio no cambia mucho. Yo voy a extrañar Indonesia, voy a tener que aprender nuevamente... Porque nos vamos del país, y eso no se lo habíamos contado. Sí. Nos vamos del país. Entonces, yo todo el base que aprendí ahora, que es básicamente para pedir comida, porque yo puedo pedir comida. De hecho, cuando le pregunto, cuando pido comida en base, la gente decía, oye, habla basa, ¿cierto? Ayer en el hotel le dije. Decirle, no, mentira, no le hable si no habla. Solo habla comida, solo sabe pedir comida. Sí. Van a dar las gracias, por favor, y todo eso también aprendí. Sí. Entonces ahora se me olvidó cómo eran tailandeses y voy a tener que retomar todas las palabras. Ya contaste. Nos vamos a Tailandia. El tuta no se aguanta, viste, todo lo cuenta. Nos vamos de regreso a Tailandia. Hacer lo que nos faltó, el norte. Hacer algunas cosas que nos faltaron y bueno, porque en realidad nosotros hicimos toda la parte sur del sudeste asiático y nos falta todo el norte. No sabemos bien si nos conviene subir por el norte de Tailandia y cruzar hacia Laos y Vietnam o bajar desde Bangkok, agarrar un par de islas y cruzar hacia Camboya y hacia Vietnam para después hacer Laos. Eso lo vamos a decidir en estos días, porque nosotros hoy día tenemos que salir de Indonesia, sí o sí, se nos acabaron los 2 meses. Sí. Yo voy a extrañar a harta gente de aquí, bueno, ahí les voy a ir contando en el video
a quienes extraño. De verdad que voy a extrañar mucha gente. Pasamos rabia, pero también tuvimos experiencias sí, increíbles. Uno siempre tiene que rescatar lo bueno. Tratamos de olvidar todo lo negativo y quedarnos con lo positivo. Y bueno, acompáñennos que comienza una nueva aventura, una nueva parte de la aventura. Ya cumplimos la mitad del tiempo que pensábamos estar en el sudeste asiático viajando. Así que vamos a ver qué nos prepara esta próxima mitad. Yo creo que uno se tiene que quedar con lo positivo, porque lo negativo al final casi siempre era por plata, porque ellos querían más plata. Pero después nosotros analizando, al final te pasáis rápido, pero no hay tanto plata. El monto es pequeño, lo que calienta es la actitud y la tramposería. ¿La tramposería no existe esa palabra? ¿Cómo la tramposería? Esa en basa, después que lo estoy diciendo pasa. La tramposería es la que a uno le molesta, es la que a uno te saca los choros del canasto de repente. Pero después al rato uno, nosotros comentamos y sacamos la cuenta y al final decís, sí, son 500 pesos, 400 pesos, se nos va más allá. De repente igual 5 lucas cuando ya son montos más altos, pero la mayoría de la gente lo hace con cariño, lo hace bien, lo hace con una sonrisa y te atienden bien. Así que vamos a extrañar Indonesia en su totalidad. Obviamente que los monjes también vuelan. Hasta que llegó el momento de irnos. Habíamos pasado 2 meses viajando por Indonesia y viviendo experiencias realmente increíbles, pero el viaje tenía que continuar, ya que aún nos faltaba mucho por conocer en nuestra ruta por el sudeste asiático. Grabamos e hicimos 21 capítulos de nuestro paso por Indonesia, donde nos pasó de todo. Un país tan grande como sorprendente y a donde sin lugar a dudas esperamos volver. Hemos llegado a Bangkok nuevamente. No pudimos sacar plata porque el aeropuerto al que llegamos estaba todo en tailandés. Es como casi que era como doméstico el aeropuerto. Sí, tampoco tenemos internet, pero tenemos Grab. Así que llamamos un Grab, le marcamos que funciona como Uber, marcamos la dirección de donde nos vamos a hospedar y para allá vamos. Y por el camino vamos a tratar de buscar un cajero automático para poder sacar efectivo, porque nos quedan algunos pesos, pero son indonesios. Pero el chofer habla cero inglés, cero, nada. Así que no sé cómo aquí a las 6 le voy a mostrar la tarjeta y le voy a hacer así, y todo lo que tenga que hacer para que... Si de repente la gente nos pregunta si es muy complicado viajar, si es que no saben inglés, y la verdad es que uno encuentra la forma de comunicarse, siempre, aunque sea con señas. Lo va a resolver, se resuelve por el camino. Así que no se asusten y si pueden venir y lo están pensando, vengan. Si no, me contratan a mí y yo los paseo por todo por todos lados, hasta abajo, hasta Filipinas, hasta donde quieran ir. Hacemos un plan ahí y yo los llevo. Fácil. Al llegar decidimos que viajaríamos primero por el norte de Tailandia, pero esa es otra historia.